Poco sabemos de aquellos primeros años, solo que los jugadores se pagaban sus equipaciones y que se jugaba frente a equipos de los barcos ingleses que atracaban en el puerto de Gibraltar o se celebraban encuentros de competición locales. La década de los años 20 destaca por la creación de los estatutos de la sociedad. La investigación nos ha llevado hasta un periódico del 19 de enero de 1928. En él, el Algeciras juega contra la Sociedad Deportiva Constructora Naval de San Fernando. Como curiosidades, destacar la hora de los encuentros. El primero comenzaba a las 2:15 y el segundo a las 3:45. El Algeciras viene reflejado como Algeciras Fútbol Club. No sabemos si por error tipográfico u otra razón que se nos escapa. Una de las primeras fotos del Algeciras lo presenta con una elegante chaqueta de salida al campo. Este es el campo del Calvario, que era de madera, porque este equipo vestía así, de luego, vestía bien. Nos tenía envidia casi todo el campo de Gibraltar y fuera del campo de Gibraltar. Pues como estábamos cerca de Gibraltar, pues las equipaciones se compraban mucho allí en aquel entonces. Esta es la chaqueta de salida de campo, que ahora no se ven. Este es en el año 25. Está Aguilera, está Aparicio, Enrique Aparicio, Juan Cacero, José Illesca, el medio centro Veneroso, el otro medio Pedro Gallardo. En la delantera va Pepe Butrón, Manolo Imozzi, Julio Sáenz, Miguel Puyol y Carrasco. Al comenzar esta década de los 30, eran unos años muy duros para España y sus ciudadanos. Pero aún así, un grupo de aficionados empieza a trabajar de nuevo partiendo de cero y sin recursos. Se comienza a vallar de nuevo el campo del Calvario y se pusieron de nuevo unas porterías, surgiendo así equipos como la Pandilla, los Pugilatos o el Deportivo Obrero. De uno de estos equipos nace un joven llamado Andrés Mateo. En los años 40, el equipo de la Bahía milita en categorías regionales y tercera división. El equipo en esta época estaba formado casi exclusivamente por militares. No solo lo eran sus jugadores, sino hasta la directiva. El 19 de noviembre de 1944, el fútbol era una prioridad para Algeciras. Ese día es recordado en la historia del club. Ricardo Almagro, hijo de uno de aquellos grandes aficionados de la época, nos narra aquel partido legendario. Bueno, pues yo recuerdo que mi padre, un gran aficionado y seguidor de la Algeciras, recuerdo yo que en la temporada, me contaba, en la temporada 1944-1945, él era un chiquillo y dice que iba al fútbol con su padre, con mi abuelo, y recuerdo que él me decía que iba perdiendo el Algeciras, faltando unos 20-25 minutos, iba perdiendo por 4-1. Total, faltando poco tiempo para terminar, la gente de la Balona pues ya se fueron pues para la línea, lógicamente. Bueno, pues cuando llegaron a la línea se enteraron de que la Balona había perdido al final partido, porque empezó la Algeciras a meter goles y al final quedó el partido pues 5-4. Y la verdad que es un hecho bastante histórico y que los viejos del lugar pues recuerdan con mucho agrado, porque ir perdiendo 4-1 y después remontarle, pocas veces se ha dado esa situación aquí en Algeciras, y más contra un equipo como la Balona. En el año 1947, un recluta llamado Gregorio entra en el Algeciras. Se quedaría en él hasta el año 2000. Nadie mejor que él para ilustrar el Algeciras de los 40. Tú fíjate que el presidente era el coronel, el secretario era el teniente coronel, el entrenador era el capitán Varela, muy antiguo. Nosotros fuimos unos jugadores muy buenos. Tú fíjate que el coronel que te va, hablo yo, don Bernardo Ardanal Lardíez, era el coronel de artillería y tenía desde Facina hasta aquí eran campamentos todos. Fíjate la pila de jugadores que venían extraordinarios y además los equipos reclamando, y el coronel decía, no, este no sirve a nosotros, y nosotros no lo daba, y aquí estaba, salían muchos.
De los equipos locales salían muchos jugadores. Pero claro, el fuerte nuestro era la cantidad de soldados que había aquí. El fútbol había mucho ambiente, durante toda la semana había mucho ambiente con el fútbol, mucha calentura que había entonces. Hoy también lo hay, pero se reservan un poquito. Hay una afición espantosa, porque entonces las directivas salían a buscar socios, y entonces había a lo mejor un equipo, se hacía un equipo y salían a la calle a buscar uno, a buscar otro, a buscar otro. Hoy en día no van en busca de nadie, son la gente la que tiene que ir allí. El equipo de los 40 dio muchas alegrías a la afición. Si ya se había goleado a un rival histórico, la Valona, el 8 de septiembre de 1946, el Cádiz perdía por 6-1 en el Calvario. La década de los 50 está marcada por la inauguración del nuevo estadio para la ciudad en el año 1954 con el nombre de El Mirador. Enfrente, el Atlético de Bilbao de los Zarra, Panizo, Venancio o Carmelo contra una selección andaluza. Este partido fue un día de fiesta para la ciudad, registrándose el primer lleno de su historia. En la temporada 1954-55 se juega por primera vez la fase de ascenso a Segunda División, pero no se logra, aunque no hubo que esperar mucho más para militar en la categoría de plata. En la temporada 1956-57, el Algeciras se fusiona con el España de Tánger, que militaba en Segunda División, pasándose a llamar España de Algeciras. Un chaval llamado Loren debutó en el primer partido de ese equipo. Bueno, yo no sé, porque yo a mi edad, el que me había visto de jugar, dos jugadores. De mi edad, cuando yo estaba con el Algeciras, que era Andrés Mateo y Loli. Son jugadores fantásticos. Pues yo no he conocido a Paco Díaz y etcétera, etcétera, porque ya yo era un crío entonces, pero esos dos futbolistas geniales. Bueno, de aquí de Algeciras, futbolistas buenos han salido infinidades de ellos, infinidades. Si empieza a mentar, estaríamos todos los días aquí inventando jugadores maravillosos ahí. Las tienes ahí, Periquito mismo, Villa, Lima, Polo, Ita, bueno, yo qué sé, el Colilla, y, bueno, yo qué sé, infinidades de ellos. Se vuelve a descender y llegando a la temporada 1959-1960, en la que nos jugamos el ascenso contra un Cádiz que se jugaba la permanencia, el partido, polémicas aparte, lo pierde el Algeciras. Recuerdo un Algeciras-Cádiz, que el Cádiz en muy mala situación. El Algeciras arriba, el Cádiz en la cola, que ganó al Cádiz 0-2, y desde entonces ya hubo muchos ahora han fallecido, pero todavía hay quien desde aquel partido no volvió a ir a ver al Algeciras, porque consideró que había sido un fraude. Los 60 son años dorados. En la temporada 61-62 se juega la liguilla de ascenso a Segunda, pero no sería hasta la temporada 62-63 en la que se consigue el primer ascenso del Algeciras a la Segunda División.